Hay un clamor silencioso en tu corazón esta noche. Lo sé. Lo he sentido en mi propio espíritu. Es ese anhelo profundo de estar más cerca de Él, de escuchar su voz con claridad, de orar de una manera que no sea solamente palabras que se pierden en el aire, sino una comunión real, viva, constante. Quizás has intentado orar más, has establecido horarios, has repetido fórmulas y sin embargo algo falta. Algo dentro de ti grita, tiene que haber más. Y hay más, amada. Oh, sí, hay mucho más, porque la oración no es un ritual que cumplimos, es el latido mismo de nuestra existencia en Él. Es respirar en su presencia. Esta noche el Espíritu Santo quiere enseñarte no cómo añadir la oración a tu vida, sino cómo vivir tu vida entera como una oración. Y cuando lo entiendas, todo cambiará. Todo. Permíteme hablarte con ternura sobre algo que el Señor ha puesto en mi corazón. La oración continua no es una carga adicional que debes llevar sobre tus hombros ya cansados. No es otro ítem más en tu lista de deberes cristianos. Oh, no. La oración continua es aprender a respirar espiritualmente. Piensa en esto por un momento. Tú no te levantas por la mañana y decides conscientemente, ahora voy a respirar durante las próximas 8 horas. No planificas cada inhalación y exhalación. Simplemente respiras. Es natural, es constante, es vida. Y así es como Dios diseñó la oración para nosotras. Escucha lo que dice su palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oren sin cesar. Sin cesar, ¿te das cuenta? No dice oren 3 veces al día o oren cuando tengan un problema grave. Dice sin cesar, continuamente, como el latido de tu corazón, como el aire que entra y sale de tus pulmones. Pero, ¿cómo es posible esto cuando tienes responsabilidades, trabajo, familia, 1000 cosas que atender? Amada, aquí está el secreto hermoso que el Espíritu Santo quiere revelarte. La oración continua no significa estar arrodillada con los ojos cerrados 24 horas al día. Significa vivir en una conciencia constante de su presencia. Significa que mientras lavas los platos, estás conversando con Él en tu corazón. Mientras manejas hacia el trabajo, tu espíritu está conectado con el suyo. Mientras preparas la cena, hay una melodía de alabanza fluyendo silenciosamente en tu interior. Esto es orar sin cesar. Es vivir envuelta en Él, consciente de que Él está contigo en cada momento ordinario y extraordinario de tu día. ¿Sabes cuál es el problema? Hemos complicado tanto la oración. Hemos creado estructuras, metodologías, pasos a seguir. Y no estoy diciendo que la oración disciplinada no sea importante, lo es. Tener momentos específicos de profunda intercesión es crucial. Pero la oración continua es diferente. Es mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Es mantener una línea abierta de comunicación con el cielo. Es como esos momentos con alguien que amas profundamente, cuando pueden estar en silencio juntos y aún así estar completamente conectados. No necesitas estar hablando todo el tiempo para estar en comunión. He aprendido algo a través de los años y te lo digo con todo mi corazón. El Espíritu Santo no está impresionado con nuestras palabras elocuentes o nuestras oraciones largas y rebuscadas. Él está buscando corazones que simplemente quieran estar con Él. Corazones que lo incluyan en todo. Corazones que susurren gracias cuando ven una puesta de sol hermosa, que clamen ayúdame cuando enfrentan una decisión difícil, que digan te amo en medio de un día ajetreado. Esto es orar sin cesar. Es tan simple que lo pasamos por alto buscando algo más complicado. Recuerdo hace años, cuando el Señor comenzó a enseñarme esto. Yo pensaba que para ser una mujer de oración efectiva, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, orar durante horas, ayunar constantemente. Y aunque hubo temporadas donde Él me llamó a eso, lo que realmente transformó mi vida de oración
Fue cuando aprendí a caminar con Él momento a momento. Fue cuando dejé de ver la oración como algo que hago y comencé a verla como algo que vivo. Y eso cambió todo, absolutamente todo. Cuando vives en oración continua, algo sobrenatural sucede en tu interior. Comienzas a discernir su voz con mayor claridad. Empiezas a sentir sus impulsos, sus susurros, su dirección en los detalles más pequeños de tu vida. Te vuelves más sensible a su espíritu. Y no es porque estés tratando más duro o siendo más religiosa. Es porque estás permaneciendo en Él, como la rama permanece en la vid. Y cuando permaneces, el fruto viene naturalmente. La efectividad en la oración no viene de técnicas sofisticadas. Viene de la intimidad genuina. Mira, puedes orar durante horas con palabras perfectas, pero si tu corazón está distante, si tu motivación es incorrecta, si solo estás cumpliendo un deber, esas oraciones no penetran el cielo. Pero cuando tu espíritu está sintonizado con el suyo, cuando hay esa conexión viva, incluso un suspiro, incluso una lágrima silenciosa, mueve su corazón. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando entendemos esto, cuando dejamos de depender de nuestra capacidad de orar correctamente y simplemente nos rendimos a su presencia, ahí es cuando la oración se vuelve poderosa. La oración continua también transforma cómo enfrentas los desafíos diarios. Cuando vives conectada a Él, cuando esa línea de comunicación está siempre abierta, no tienes que esperar hasta el final del día para descargar todo tu estrés sobre Él. Lo vas procesando con Él en tiempo real. Alguien te hiere con sus palabras y en ese mismo instante tu corazón clama: Señor, ayúdame a perdonar. Recibes una noticia desalentadora e inmediatamente susurras: tú tienes el control. Ves una necesidad y tu espíritu intercede al instante. Esta es la vida de oración que Él anhela para ti. No es complicada, no es agotadora, es natural, como respirar, como vivir. Y aquí está la belleza de esto. Cuando aprendes a orar continuamente, tu perspectiva de todo cambia. Las cosas que antes te robaban la paz ya no tienen el mismo poder sobre ti, porque estás constantemente recordando quién está contigo. Los problemas siguen siendo reales, pero tu dependencia de Él se vuelve más real todavía. Y en esa dependencia, en esa comunión constante, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar ni quitar, una paz que viene de saber que no estás sola, que nunca has estado sola, que Él está contigo en cada respiración. Entonces, ¿cómo comienzas a orar continuamente? Empieza hoy, ahora mismo, diciéndole: Señor, quiero vivir consciente de tu presencia. Enséñame a incluirte en cada momento. Y luego, simplemente hazlo. Háblale mientras te vistes. Comparte con Él tus pensamientos mientras desayunas. Pídele sabiduría mientras trabajas. Dale gracias por las pequeñas bendiciones que normalmente pasarías por alto. Y poco a poco, día tras día, descubrirás que esa comunión se vuelve tan natural como respirar. Y cuando eso suceda, cuando la oración deje de ser algo que haces en ciertos momentos para convertirse en el aire mismo que respiras, habrás entrado en una dimensión de intimidad con Dios que transformará no solo tu vida de oración, sino tu vida entera. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, porque hay algo que todas enfrentamos en nuestra vida de oración. Esos momentos cuando oramos, y parece que el cielo está en silencio. Esos tiempos cuando nuestras peticiones no reciben respuesta inmediata, cuando la situación se mantiene igual o incluso empeora y nos preguntamos: ¿me estás escuchando, Señor? ¿Importa realmente mi oración? Oh, amada, ¿cuántas veces he estado en ese lugar? ¿Cuántas veces he clamado hasta que mi voz se quiebra y mis lágrimas se secan, preguntándome si mis palabras llegan más allá del techo de mi habitación? Jesús sabía que enfrentaríamos esto. Por eso nos dio una de las parábolas más poderosas sobre la oración, registrada en Lucas capítulo 18. Escucha con tu corazón lo que Él dice.
Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia». Y luego Jesús hace una pregunta penetrante: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Ves la enseñanza aquí? Si un juez injusto finalmente responde por la pura persistencia de una mujer sin poder ni influencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor eterno, responderá a nuestro clamor constante? Pero nota algo crucial. Jesús comenzó esta parábola diciendo que la contaba para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esa es la clave. Porque el enemigo más grande de la oración efectiva no es la duda inicial, es el desmayo. Es esa rendición prematura cuando parece que nada está cambiando. Permíteme ser completamente honesta contigo. Hay batallas en oración que no se ganan en un día, ni en una semana, ni incluso en un mes. Hay peticiones que he llevado ante el trono de Dios durante años. Años. Y hubo momentos cuando quise rendirme, cuando pensé que quizás estaba orando por algo que no era su voluntad, cuando la fatiga espiritual amenazaba con apagar mi fe. Pero algo en mi interior, algo más fuerte que mi cansancio, me impulsaba a seguir. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que esos años de oración persistente no fueron en vano. Cada una de esas oraciones estaba tejiendo algo en los lugares celestiales que yo no podía ver. Dios estaba trabajando, incluso cuando yo no veía evidencia alguna. La viuda de la parábola tenía un adversario. Tú también tienes adversarios. Puede ser una enfermedad que no cede. Puede ser una relación rota que parece irreparable. Puede ser una situación financiera asfixiante. Puede ser un hijo alejado de Dios que no muestra señales de volver. Y has orado, has ayunado, has creído, has declarado, y nada parece cambiar. Pero aquí está lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas esta noche. Tu persistencia en oración no es para convencer a un Dios reacio. Es para alinearte con sus tiempos y sus propósitos. Es para mantenerte conectada a Él mientras Él trabaja en dimensiones que no puedes ver. Es para desarrollar en ti una fe que no depende de ver resultados inmediatos, sino de confiar en su carácter inmutable. La oración persistente hace algo poderoso en nosotras. Nos refina, nos purifica, nos despoja de nuestros motivos egoístas y nos lleva a un lugar donde lo que más deseamos es su voluntad, no la nuestra. Al principio, cuando empezamos a orar por algo, nuestras oraciones suelen estar cargadas de nuestras propias agendas, nuestros propios planes de cómo queremos que Dios resuelva las cosas. Pero cuando perseveramos en oración, cuando seguimos viniendo ante Él día tras día, semana tras semana, algo cambia en nosotras. Nuestras oraciones se vuelven más rendidas. Nuestro agarre sobre el resultado final se suaviza y comenzamos a orar más desde su corazón que desde nuestra desesperación. Yo he visto esto una y otra vez. He visto mujeres que comenzaron orando: Dios, cambia a mi esposo. Y después de meses de oración persistente, su oración se transformó en: Dios, cámbiame a mí. Enséñame a amarlo como tú lo amas. He visto madres que empezaron clamando: trae a mi hijo de vuelta ahora. Y con el tiempo, su intercesión se profundizó a: haz lo que sea necesario en su vida, Señor, para que te conozca verdaderamente, aunque eso signifique que tenga que atravesar el valle. Esta es la obra que la oración persistente hace en nosotras. Nos transforma mientras intercedemos por la transformación de otros. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas. La demora de Dios no es una negación,
A veces Él espera porque la respuesta que Él quiere darte es mucho mejor que lo que estás pidiendo, pero no estás lista para recibirla todavía. A veces espera porque hay personas involucradas que aún no están en posición. A veces espera porque tu carácter necesita fortalecerse para sostener la bendición que viene. Y sí, a veces espera simplemente porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus tiempos son perfectos, de maneras que no podemos comprender desde nuestra perspectiva limitada. Pero nunca, nunca pienses que tu oración persistente lo molesta o lo cansa. Él no es como ese juez injusto que finalmente cedió por fastidio. Nuestro Padre Celestial se deleita en nuestras oraciones. Cada una de ellas es como incienso aromático que sube a su presencia. El libro de Apocalipsis nos dice que nuestras oraciones se guardan en copas de oro delante de su trono. Nada se pierde. Ninguna oración cae al vacío. Todas son preciosas para Él. Todas importan. Y cuando llega el tiempo perfecto, cuando todos los elementos están alineados según su sabiduría infinita, Él responde de maneras que sobrepasan lo que pedimos o entendemos. La pregunta no es si Dios es capaz de responder. La pregunta es, ¿perseveraremos en fe hasta que veamos su respuesta? Jesús terminó esta parábola con una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No preguntó si hallaría actividad religiosa. No preguntó si hallaría iglesias llenas. Preguntó si hallaría fe. Fe persistente. Fe que no se rinde. Fe que sigue creyendo cuando todo grita lo contrario. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. ¿Y sabes qué fortalece esa fe persistente? Recordar sus respuestas pasadas. Cada vez que te sientas tentada a desmayar, recuerda las veces que Él sí respondió. Recuerda cuando pensaste que no había salida y Él abrió un camino. Recuerda cuando el diagnóstico era terminal y Él trajo sanidad. Recuerda cuando la situación era imposible y Él hizo lo imposible. Esos recuerdos son como piedras de memorial en tu jornada de fe. Te sostienen cuando la tormenta presente amenaza con derribarte. Y si eres nueva en esto, si aún no tienes una larga historia con Dios, entonces apóyate en las historias de otros, apóyate en las promesas de su palabra, apóyate en el testimonio de generaciones de creyentes que han comprobado que Él es fiel. Porque la oración persistente no se trata de nuestra fuerza, se trata de su fidelidad. No es nuestra capacidad de aguantar, es nuestra disposición a confiar. Esta noche, si hay algo por lo que has estado orando durante mucho tiempo y estás al borde de rendirte, déjame decirte con todo el amor de mi corazón, no te rindas, no ahora, no cuando quizás estás a punto de ver el fruto de tu perseverancia, no cuando tal vez mañana es el día que Dios ha señalado para responder. Sigue viniendo ante Él, sigue presentando tu petición. Sigue confiando en su carácter, incluso cuando no entiendes sus caminos, porque el Espíritu Santo está aquí ahora, fortaleciendo tu fe, renovando tu esperanza, recordándote que tus oraciones no son en vano. Y mientras perseveras, recuerda esto, no estás orando sola. El Espíritu Santo intercede contigo. Jesús intercede por ti a la diestra del Padre. Y hay un ejército invisible de ángeles ministradores trabajando en respuesta a tus oraciones. Hay más obrando a tu favor de lo que puedes ver. Entonces no desmaye tu corazón, no te rindas, sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque la oración persistente de una mujer que se niega a rendirse puede mover montañas, puede cambiar atmósferas, puede traer avances celestiales a situaciones terrenales imposibles. Y tu Padre Celestial, que te ama con un amor eterno, está preparando una respuesta que te dejará maravillada de su bondad y su perfecta fidelidad. Hay algo que necesito decirte, y lo digo con ternura pero también con firmeza. La efectividad de tu oración no está determinada por cuántas personas te vean orar. No está medida por la elocuencia de tus palabras en público. No se multiplica porque ores en voz alta en una reunión donde todos puedan escucharte. La oración más poderosa que harás en toda tu vida
probablemente será aquella que nadie más que Dios escuche. Probablemente será en la quietud de tu habitación, tal vez en medio de la noche, cuando tus lágrimas sean tu único lenguaje y tu corazón quebrantado sea tu única ofrenda. Jesús fue muy claro sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, Él dice: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha eso de nuevo. Tu Padre que ve en lo secreto. Él ve, Él escucha, Él atiende. Cuando estás sola con Él, cuando nadie más puede escuchar, cuando no hay audiencia humana para impresionar, ahí es donde sucede la verdadera intimidad. Ahí es donde tu oración se eleva pura, sin contaminación de orgullo o performance religiosa. El problema con mucha de nuestra oración es que hemos confundido el teatro con el templo. Hemos hecho de la oración pública un espectáculo, una demostración de espiritualidad. Y no me malentiendas, la oración corporativa es poderosa y necesaria. Hay un lugar hermoso para orar juntos, para unir nuestras voces en intercesión. Pero si tu oración pública es más fuerte que tu oración privada, si tu voz es más elocuente cuando hay micrófonos que cuando estás a solas con Dios, entonces algo está terriblemente mal. Porque la oración efectiva no nace en las plataformas, nace en las habitaciones secretas. No fluye desde el escenario, fluye desde el corazón íntimo que ha aprendido a estar con Él cuando no hay nadie más mirando. Yo he aprendido algo a través de los años, algo que me ha costado mucho comprender. Si me miran a mí, pierdes. Pero si lo miran a Él, lo ganas todo. Cuando oro, no estoy tratando de impresionarte a ti con mi espiritualidad. No estoy tratando de mostrar cuánto sé de la Biblia o cuán profunda puedo sonar. Si alguna vez sientes que yo estoy tratando de llamar la atención sobre mí misma, entonces he fallado completamente. Porque cuando oro, mi único deseo es que tú puedas encontrarte con Él, que tu corazón sea tocado por su presencia, que tus ojos se abran a su amor. Yo soy simplemente un canal, un vaso quebrantado a través del cual Él puede fluir. No soy yo, es Él. Y esto es lo que quiero que entiendas sobre la oración en secreto. En ese lugar privado, en ese aposento cerrado, no tienes que pretender. No tienes que usar palabras religiosas sofisticadas. No tienes que estructurar tus oraciones de cierta manera. Puedes ser completamente tú misma. Puedes llorar sin explicaciones. Puedes gritar sin temor al juicio. Puedes susurrar tus dudas sin sentirte culpable. Puedes quedarte en silencio cuando las palabras no vienen, porque Él te conoce. Él ve más allá de las palabras, más allá de las lágrimas, directo al centro de tu corazón. Y Él te entiende. ¡Oh, cómo te entiende! Hay algo profundamente liberador en esto, cuando comprendes que no tienes que impresionar a Dios, cuando te das cuenta de que Él ya conoce todo sobre ti, lo bueno y lo feo, y aún así te ama con un amor incondicional, entonces la oración deja de ser una actuación y se convierte en un refugio. Se convierte en ese lugar seguro donde puedes ser auténtica, vulnerable, real. Y es en esa autenticidad, en esa vulnerabilidad honesta, donde encuentras verdadera sanidad, donde experimentas verdadera transformación. Piensa en las personas en la Biblia que tuvieron los encuentros más poderosos con Dios. Moisés no estaba en una conferencia cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Estaba solo en el desierto. Jacob no estaba en una reunión de oración corporativa cuando luchó con el ángel. Estaba completamente solo durante la noche. Ana no estaba parando el tráfico con su intercesión. Estaba en el templo, llorando en silencio, moviendo solo sus labios mientras su corazón clamaba. Y Dios escuchó. Dios respondió.
porque Él siempre responde a la oración que nace de la intimidad genuina. ¿Sabes por qué Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar? No era solo para descansar físicamente, era para mantener esa conexión íntima con el Padre. Incluso Él, siendo Dios encarnado, necesitaba esos momentos de comunión privada. Si Jesús necesitaba tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotras? Y lo que es fascinante es que esos momentos en secreto con el Padre eran lo que le daba poder para su ministerio público. La unción que fluía cuando Él predicaba, los milagros que sucedían cuando Él oraba por los enfermos, la autoridad con la que enfrentaba a los demonios. Todo eso estaba conectado a lo que sucedía en sus tiempos privados con Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús prometió. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que haces en privado con Dios se manifestará en tu vida pública. La intimidad que cultivas en tu habitación cerrada producirá fruto en tus relaciones, en tu trabajo, en tu ministerio. La transformación que experimentes cuando estás a solas con Él será visible en cómo vives cuando estás entre las personas. No puedes fingir ese tipo de cambio. No puedes manufacturar esa clase de paz. Solo viene de haber estado verdaderamente en su presencia. Entonces déjame preguntarte, ¿tienes un lugar secreto? ¿Tienes ese espacio donde nadie te interrumpe, donde puedes cerrar la puerta al mundo y abrir tu corazón completamente a Él? No tiene que ser un lugar físico elaborado. Puede ser un rincón en tu habitación. Puede ser tu auto temprano en la mañana antes de que la familia despierte. Puede ser un paseo que tomes cada noche bajo las estrellas. Lo importante no es el lugar, es la intención. Es crear ese espacio sagrado donde es solo Él y tú, donde puedes venir tal como eres, sin máscaras, sin pretensiones, sin tratar de ser alguien que no eres. Y cuando vengas a ese lugar secreto, no te apresures. No llegues con una lista de peticiones que descargar rápidamente para luego salir corriendo de vuelta a tu día. Quédate ahí, espera, escucha, porque la oración no es un monólogo donde nosotros hablamos y Él simplemente escucha. Es un diálogo, es una conversación, y a veces las palabras más importantes en esa conversación son las que Él dice, no las que nosotros decimos. Pero solo podemos escuchar su voz cuando estamos quietas, cuando silenciamos el ruido interno y externo, cuando nos disponemos a recibir y no solo a pedir. He descubierto que algunas de las oraciones más poderosas son las más simples. No necesitas recitar oraciones largas y complicadas. A veces todo lo que necesitas decir es ayúdame, o gracias, o te amo, o simplemente estoy aquí. Dios no está impresionado por la cantidad de palabras. Él está buscando la sinceridad del corazón. Un suspiro genuino vale más que 1000 palabras vacías. Una lágrima sincera comunica más que un discurso elocuente. Él está escuchando tu corazón, no tu vocabulario. Y aquí está la belleza de la oración en secreto. Es ahí donde Él te revela cosas que no te revelaría en ningún otro lugar. Es en esa intimidad donde Él comparte sus secretos contigo, donde te muestra sus planes, donde te da discernimiento sobre situaciones, donde te imparte sabiduría para las decisiones que enfrentas, donde te consuela en tus dolores más profundos. El salmista dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esa comunión íntima, ese conocimiento profundo de quién es Él y de quién eres tú en Él, solo viene en el lugar secreto. Entonces esta noche te invito, te ruego, que cultives tu lugar secreto de oración. No dejes que tu vida se vuelva tan ocupada, tan llena de actividad, que no tengas tiempo para estar a solas con Él. Porque todo lo demás puede esperar, pero esto no. Esta es tu línea de vida. Esta es tu fuente. Esta es donde tu alma es renovada y tu espíritu es fortalecido. Y cuando hagas de la oración secreta una prioridad, cuando protejas ese tiempo íntimo con Él como el tesoro que es, verás cómo todo en tu vida comienza a cambiar.
verás cómo su presencia que experimentas en privado se desborda en tu vida pública. Y descubrirás que la oración más efectiva no es la que otros escuchan, sino la que solo Él escucha, porque viene de un corazón completamente rendido, completamente abierto, completamente suyo en el secreto de su presencia. Ahora llegamos a un punto crucial en nuestra comprensión de la oración efectiva, y es algo que muchas veces pasamos por alto en nuestra ansiedad por recibir respuestas. La pregunta no es solamente ¿estoy orando lo suficiente? O ¿estoy orando con suficiente fe? La pregunta fundamental es ¿estoy orando conforme a su voluntad? Porque aquí está la verdad poderosa que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón esta noche. La oración más efectiva no es aquella que dobla la voluntad de Dios hacia la nuestra, es aquella que alinea nuestra voluntad con la suya. Escucha estas palabras de 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Captas la clave aquí? Conforme a su voluntad. Cuando oramos alineados con lo que Él ya desea hacer, cuando nuestras peticiones fluyen desde un corazón sintonizado con el suyo, entonces tenemos la certeza absoluta de que Él nos escucha y nos responde. No es que Él esté esperando que adivinemos lo que Él quiere para luego concedérnoslo. Es que cuando nuestro corazón está conectado al suyo, cuando hemos pasado tiempo suficiente en su presencia, comenzamos a desear lo que Él desea. Comenzamos a ver las situaciones desde su perspectiva y nuestras oraciones se transforman. El problema es que muchas veces venimos a Dios con nuestros planes ya hechos, nuestras soluciones ya definidas, y simplemente queremos que Él les ponga su sello de aprobación. Queremos que Él sea el ejecutor de nuestros deseos, el proveedor de nuestros sueños, el solucionador de nuestros problemas según nosotros los definimos. Y cuando Él no responde como esperamos, cuando Él no hace lo que le pedimos en el tiempo que le especificamos, nos frustramos, nos decepcionamos, incluso cuestionamos su amor o su poder. Pero, amada, la pregunta no es si Él puede hacer lo que le pedimos. La pregunta es si lo que le estamos pidiendo es realmente lo mejor según su sabiduría infinita. Yo he tenido que aprender esto de la manera difícil. Ha habido cosas que le he pedido con todo mi corazón, cosas que estaba convencida de que eran buenas y necesarias, cosas por las que oré durante años. Y Él dijo no, o Él dijo espera. Y en mi humanidad eso dolió mucho, pero ahora, desde este lado de la historia, puedo ver por qué Él no me dio lo que pedía. Puedo ver que lo que yo quería habría sido un desastre. Puedo ver que su no era en realidad un sí a algo mucho mejor que yo. Ni siquiera podía imaginar en ese momento. Y estoy tan agradecida de que Él no respondió mis oraciones según mi voluntad, sino según la suya. Entonces, ¿cómo oramos conforme a su voluntad? ¿Cómo sabemos qué es lo que Él desea en cada situación? Aquí está el secreto hermoso. Conocemos su voluntad al conocerlo a Él. No es un misterio imposible de descifrar. No es como un acertijo complicado que tenemos que resolver. Su voluntad se revela a medida que pasamos tiempo en su presencia, a medida que leemos su palabra, a medida que escuchamos su voz. Cuando tu corazón está alineado con el suyo, cuando has pasado suficiente tiempo adorándolo, amándolo, simplemente estando con Él, comenzarás a sentir sus impulsos, sus deseos, sus anhelos, y tus oraciones comenzarán a reflejar eso. Hay cosas que sabemos con certeza que son su voluntad, porque Él las ha declarado claramente en su palabra. Sabemos que es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que es su voluntad sanarnos, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Sabemos que es su voluntad bendecirnos, prosperarnos en todo lo que hagamos, porque Él es un Padre bueno que se deleita en el bienestar de sus hijos. Cuando oramos por estas cosas, podemos orar con absoluta confianza,
sabiendo que estamos pidiendo exactamente lo que Él desea dar. Pero también hay situaciones específicas donde no tenemos un versículo directo que nos diga exactamente qué hacer o qué pedir. En esos casos, tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos guíe. Y aquí es donde la intimidad con Él se vuelve tan crucial, porque el Espíritu Santo que vive en ti conoce perfectamente la voluntad del Padre, y cuando tú le das espacio, cuando te tomas el tiempo de esperar en su presencia, cuando aquietas tu corazón lo suficiente para escuchar, Él te guiará en cómo orar. A veces será un pensamiento que surge en tu mente. A veces será una paz o una inquietud en tu espíritu. A veces será a través de un pasaje de la Escritura que de repente cobra vida. De muchas maneras, Él te mostrará cómo orar conforme a su voluntad. Y aquí hay algo más que necesitas entender. Orar conforme a su voluntad no significa que nunca puedas expresar tus deseos genuinos. Él quiere que seas honesta con Él. Quiere que le digas lo que realmente sientes, lo que realmente quieres. Mira a Jesús en el jardín de Getsemaní. Él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa era su petición humana genuina, pero luego añadió: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está el equilibrio perfecto, honestidad total sobre nuestros deseos, pero rendición completa a su voluntad. Puedes decirle a Dios exactamente lo que quieres, pero siempre con esa disposición de confiar en su sabiduría si Él ve algo mejor. La verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas de nuestras oraciones son contestadas con un sí. Se mide por cuán rendidas estamos a su voluntad, incluso cuando eso signifique un no o un no ahora. Se mide por nuestra capacidad de confiar en su corazón cuando no entendemos sus caminos. Se mide por nuestra disposición a decir como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya, incluso cuando eso nos cueste algo precioso. Y aquí está la belleza profunda de esto. Cuando realmente entiendes que su voluntad es perfecta, que sus caminos son más altos, que su amor por ti es infinito, entonces confiar en su voluntad deja de ser una rendición dolorosa y se convierte en un descanso gozoso. Ya no tienes que cargar con la presión de tener todas las respuestas. Ya no tienes que manipular situaciones o tratar de forzar resultados. Simplemente puedes presentar tus peticiones ante Él, confiar que Él las ha escuchado y descansar en el conocimiento de que Él hará lo que es mejor. Esto no es pasividad, es fe activa, es paz en medio de la incertidumbre. También quiero que entiendas esto. Orar conforme a su voluntad no significa que nunca luches en oración. No significa que nunca intercedas fervientemente por algo. Hay momentos cuando el Espíritu Santo te cargará con una carga de intercesión, cuando sentirás un impulso profundo de orar persistentemente por algo. Esa es su voluntad, manifestándose a través de ti. Esa es su corazón expresándose mediante tu oración. Y cuando sientes esa carga, cuando ese fuego de intercesión arde en tu interior, ora con todo lo que tienes, porque en esos momentos tú estás siendo usada como un instrumento para cumplir sus propósitos en la tierra. Estás participando en su obra. Estás cooperando con el cielo para traer su voluntad a la realidad terrena. Pero aquí está el desafío. Tienes que estar dispuesta a soltar tus propias agendas. Tienes que estar dispuesta a que Él cambie tu perspectiva. Tienes que estar abierta a que Él te muestre cosas que no habías considerado. Porque a veces, mientras oras por una situación, el Espíritu Santo comenzará a mostrarte que el verdadero problema no es lo que tú pensabas, o que la solución que Él tiene en mente es completamente diferente a lo que tú imaginabas. Y si estás aferrada rígidamente a tu propia interpretación de cómo deberían ser las cosas, perderás lo que Él está tratando de revelarte. Recuerdo una vez cuando estaba orando fervientemente por una puerta que quería que Dios abriera. Estaba convencida de que esa era su voluntad. Tenía sentido, parecía bueno, pero mientras oraba día tras día, comenzó a crecer una inquietud en mi espíritu. No era una paz,
Era algo más como una luz de advertencia suave pero persistente. Y finalmente me rendí y le dije: Señor, si esto no es tu voluntad, cierra esta puerta, aun si yo no entiendo por qué. Y él la cerró y dolió. Pero unos meses después, pude ver claramente por qué esa puerta no debía abrirse, y vi cómo él abrió una puerta diferente, una que jamás había considerado, que resultó ser infinitamente mejor. Eso es lo que sucede cuando estamos dispuestos a confiar en su voluntad por encima de la nuestra. Entonces esta noche, mientras piensas en todas las cosas por las que has estado orando, mientras evalúas tu vida de oración, hazlo con esta pregunta en mente: ¿estoy orando conforme a su voluntad o estoy tratando de convencerlo de que haga las cosas a mi manera? Y si descubres que has estado más enfocada en tus deseos que en sus propósitos, no te condenes. Simplemente ajusta. Ven ante Él con corazón humilde y dile: Señor, enséñame tu voluntad, muéstrame lo que tú deseas y dame la gracia para rendirme completamente a eso, incluso si no lo entiendo. Porque cuando oras así, cuando tu mayor anhelo es que su voluntad se cumpla más que la tuya, entonces has entrado en un nivel de oración que mueve el cielo. Has descubierto el secreto de la oración efectiva. No se trata de cambiar la mente de Dios, sino de alinear tu corazón con el suyo. Y cuando esa alineación sucede, cuando tu voluntad y la suya se hacen una, entonces tus oraciones se vuelven imparables, se vuelven poderosas, se vuelven efectivas de maneras que transforman no solo tu vida, sino las vidas de todos los que te rodean. Hay un tipo de oración que pocas comprenden verdaderamente, pero que tiene un poder increíble para cambiar el curso de las cosas. Es la oración de intercesión. No es orar simplemente por tus propias necesidades, aunque eso es importante. No es solo presentar tu lista personal ante Dios, aunque Él quiere escuchar todo lo que está en tu corazón. La intercesión es cuando te paras en la brecha por otros. Es cuando tomas el lugar de alguien más ante el trono de Dios. Es cuando tu corazón se rompe por lo que rompe el corazón de Dios y comienzas a orar con su compasión, con su amor, con su anhelo por ver a las personas restauradas, redimidas, transformadas. Permíteme llevarte a un momento poderoso en la Escritura. En Éxodo capítulo 32, encontramos a Moisés en el monte Sinaí, recibiendo los mandamientos de Dios. Mientras tanto, el pueblo en el valle está adorando un becerro de oro. La ira de Dios se enciende y le dice a Moisés: «Déjame ahora, para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma». Pero escucha lo que Moisés hace. Él no dice: «Tienes razón, Señor, destrúyelos». No, él se pone en la brecha, intercede, clama a Dios: «¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo». Y la Escritura dice algo asombroso. Entonces Jehová desistió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Puedes ver el poder de la intercesión aquí? Un hombre, parado entre un Dios justo y un pueblo pecador, cambia el destino de toda una nación. Su oración movió el corazón de Dios, no porque Dios necesitara ser convencido de ser misericordioso. Dios es misericordia, pero Él estaba buscando a alguien que se parara en la brecha. Alguien que dijera: «Aquí estoy, úsame para traer tu misericordia a esta situación». Y Moisés respondió a ese llamado. Amada, Dios todavía está buscando intercesores hoy. Está buscando mujeres que no solo oren por sus propias vidas, sino que carguen el peso de otros en sus corazones, que se despierten en medio de la noche con el nombre de alguien en su espíritu y sepan que Dios las está llamando a interceder, que sientan la carga de situaciones que ni siquiera les afectan directamente, porque el Espíritu Santo las está invitando a participar en su obra de redención. Esta es una de las maneras más profundas en que podemos cooperar con el cielo, permitiendo que Él ore a través de nosotras por las cosas y las personas que están en su corazón. La intercesión no es fácil, no es ligera,
A veces cuando el Espíritu Santo te llama a interceder por alguien o por algo, sentirás el peso de esa situación en tu propio espíritu. Sentirás el dolor. Sentirás la urgencia. Puede que llores lágrimas que no entiendes completamente. Puede que gimas con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto es lo que Pablo describe cuando dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay niveles de intercesión donde no son nuestras palabras las que oran. Es el Espíritu Santo usando nuestro espíritu, nuestra voz, nuestras lágrimas, para expresar el corazón de Dios por una situación. Y aquí está algo crucial que debes entender. La intercesión no es opcional para la vida cristiana madura. No es solo para un grupo especial de gigantes espirituales. Es para toda creyente que ha sido llena del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu de Dios vive en ti, Él te conecta con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios late por un mundo perdido, herido, quebrantado. Late por esa hija alejada, por ese matrimonio al borde del divorcio, por ese hijo adicto, por esa nación sumida en oscuridad. Y cuando tú permites que su corazón fluya a través del tuyo, cuando dices, sí, Señor, usa mi vida de oración para tus propósitos, entonces te conviertes en un conducto del cielo a la tierra. He conocido mujeres que han cambiado el destino de sus familias enteras a través de la intercesión. Mujeres que durante años, en la quietud de la madrugada, se levantaron para clamar por sus esposos, por sus hijos, por sus nietos. Mujeres que nadie veía, que nadie aplaudía, pero que estaban haciendo una obra en el espíritu que movía montañas invisibles. Y años después, cuando vieron a sus hijos volver a Dios, cuando vieron restauración en sus matrimonios, cuando vieron milagros que parecían imposibles, supieron que no fue coincidencia. Fue la respuesta a años de intercesión fiel. Fue el fruto de haber estado dispuestas a estar en la brecha. Pero aquí está algo más que quiero que entiendas. Cuando intercedes por alguien, no siempre verás los resultados inmediatamente. No siempre sabrás el impacto completo de tus oraciones. Porque la intercesión es un acto de fe. Es sembrar en el espíritu sin siempre ver la cosecha con tus ojos naturales. Pero, oh, amada, en el cielo hay registros. Cada oración de intercesión que has elevado ha sido escuchada. Cada lágrima que has derramado por otro ha sido contada. Ninguna ha caído al vacío. Todas están obrando, todas están produciendo fruto, aunque no lo veas todavía. Y déjame decirte algo más sobre la intercesión. Te cambia. Cuando comienzas a interceder por otros regularmente, algo sucede en tu corazón. Te vuelves menos egoísta, te vuelves más compasiva. Comienzas a ver a las personas como Dios las ve. Comienzas a amar con el amor de Dios. Esa persona que te irritaba, cuando comienzas a orar por ella, tu corazón se ablanda. Esa situación que te llenaba de juicio, cuando la llevas en intercesión, encuentras misericordia. La intercesión no solo cambia a las personas por las que oras, te cambia a ti en el proceso. Hubo una temporada en mi vida cuando Dios me llamó a interceder por alguien que me había herido profundamente. Yo no quería hacerlo. Mi carne se resistía. Mis emociones gritaban, ¿por qué debería orar por esta persona después de lo que me hizo? Pero el Espíritu Santo fue insistente, así que comencé, a regañadientes al principio, y algo milagroso sucedió. Mientras oraba día tras día por esta persona, mi corazón comenzó a cambiar. El resentimiento se fue derritiendo, el perdón empezó a fluir, y eventualmente llegué a un lugar donde genuinamente deseaba el bien de esta persona. Deseaba su restauración, deseaba que conociera el amor de Dios profundamente. La intercesión me había sanado a mí, tanto como esperaba que cambiara a la otra persona. Entonces, ¿cómo te conviertes en una intercesora efectiva? Primero, tienes que estar disponible. Tienes que decirle a Dios, Señor, úsame. Muéstrame por quién debo orar. Muéstrame qué,
Situaciones necesitan ser cubiertas en oración. Estoy dispuesta. Segundo, tienes que ser sensible a su voz. A veces Él pondrá a alguien en tu mente en momentos inesperados. No ignores esos impulsos. Son el Espíritu Santo llamándote a interceder. Tercero, tienes que ser fiel. La intercesión efectiva usualmente requiere persistencia. No es una oración de una vez. Es un compromiso de llevar esa persona o situación ante Dios una y otra vez hasta que veas el avance. Y aquí está algo hermoso. Cuando intercedes, no estás orando sola. Jesús está intercediendo contigo a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está intercediendo contigo desde dentro de ti. Hay una sinfonía de intercesión sucediendo y tú eres parte de ella. Tu voz se une con la voz de Cristo. Tu corazón late al ritmo del corazón del Espíritu. Y juntos están trayendo el reino de Dios a situaciones desesperadas. Están abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. Están trayendo luz a lugares de oscuridad. No subestimes el poder de tu intercesión. No pienses que porque eres solo una persona, tus oraciones no pueden hacer una diferencia. Moisés era solo un hombre, pero su intercesión salvó a una nación. Ana era solo una mujer estéril, pero su intercesión dio a luz a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Esther era solo una joven reina, pero su intercesión mediante el ayuno salvó a todo el pueblo judío de la destrucción. Tú también puedes cambiar el curso de las cosas. Tú también puedes pararte en la brecha. Tú también puedes ser ese conducto a través del cual la misericordia de Dios fluye a situaciones desesperadas. Esta noche sentirás la invitación del Espíritu Santo a entrar más profundamente en la intercesión. ¿Hay alguien cuyo nombre sigue viniendo a tu mente? ¿Hay alguna situación que sigue pesando en tu corazón? Esa no es coincidencia. Es Dios llamándote a interceder. Es Él buscando a alguien que se pare en la brecha. Di que sí. Di: aquí estoy, Señor. Úsame. Permíteme ser tu instrumento de oración. Y mientras lo haces, mientras abres tu corazón a este nivel más profundo de oración, descubrirás que la intercesión no es una carga pesada. Es un privilegio sagrado. Es participar en la obra redentora de Dios. Es ser sus manos y su voz en la tierra. Y no hay nada, absolutamente nada, más poderoso y efectivo que una mujer que se ha rendido completamente a ser usada en intercesión por el reino de Dios. Quiero llevarte ahora a un lugar que tal vez no has explorado plenamente en tu vida de oración. Es el lugar donde la oración deja de ser una presentación de peticiones y se convierte en pura adoración. Donde tus palabras ya no son simplemente una lista de necesidades, sino expresiones de amor extravagante hacia aquel que es digno de toda alabanza. Este es el nivel más alto de oración, amada. No porque las peticiones sean incorrectas. Él quiere que traigas tus necesidades ante Él. Pero hay una dimensión de oración que muchas nunca alcanzan porque se quedan en el nivel de pedir sin entrar al nivel de adorar. Hay un versículo que atesoro profundamente, el Salmo 27, versículo 4, donde David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Captaste eso? Una cosa. De todas las cosas que David podría haber pedido, de todas las necesidades que tenía como rey de Israel enfrentando enemigos constantemente, su petición principal era simplemente estar en la presencia de Dios. Contemplar su hermosura. Esa era su prioridad. Eso era lo que más anhelaba. No los beneficios de Dios, aunque esos son maravillosos. No solo las respuestas de Dios, aunque esas son necesarias, sino a Dios mismo. Su presencia, su belleza, simplemente Él. Cuando la oración se convierte en adoración, algo cambia en ti. Cambias. Tu perspectiva se transforma. Esas montañas que parecían insuperables comienzan a verse pequeñas cuando estás parada en la altura de su gloria.
Esos problemas que te robaban el sueño pierden su poder cuando estás absorbida en la grandeza de quién es Él. Porque la adoración te saca de tu pequeño mundo de problemas y te eleva a la vastedad de su majestad. Te recuerda que Él es mucho más grande que cualquier cosa que estés enfrentando. Te recuerda que Él tiene todo bajo control. Te recuerda que eres amada por el Rey del universo. Y aquí está lo hermoso. Cuando vienes ante Él en adoración pura, sin agenda, sin lista de peticiones, simplemente para amarlo, algo sucede en el cielo que no sucede de ninguna otra manera. Tu adoración toca su corazón de una manera especial, porque en ese momento no estás usando a Dios, lo estás amando. No estás tratando de obtener algo de Él, simplemente quieres estar con Él. Y eso es lo que Él ha deseado desde el principio. Comunión, intimidad, amor mutuo que no está basado en lo que Él puede darte, sino en quién Él es. He aprendido que algunos de los momentos más transformadores en mi vida de oración han sido aquellos cuando no pedí nada, cuando simplemente me senté en su presencia, adorándolo, diciéndole cuán maravilloso es, cuán digno es de toda gloria y honor. A veces con palabras, a veces en silencio, simplemente absorbiendo su presencia. Y en esos momentos, cosas suceden en mi espíritu que no puedo explicar. Soy renovada, soy fortalecida, soy sanada. No porque pedí ser renovada, fortalecida o sanada, sino simplemente porque estuve en su presencia adorándolo. Su presencia hace lo que ninguna petición podría hacer. La adoración en oración no es complicada. No necesitas ser música. No necesitas cantar, aunque si lo haces, es hermoso. La adoración es simplemente decirle a Dios cuán grande es, cuán bueno es, cuán fiel es. Recordar sus obras, recordar sus promesas, recordar todo lo que Él ha hecho por ti, maravillarte de su amor, asombrarte de su gracia, quedarte en silencio ante la magnitud de su misericordia. Esto es adoración. Y cuando tu oración está saturada de adoración, cuando dedicas tiempo no solo a pedir, sino a alabar, verás que todo cambia. Piensa en esto. Si toda tu conversación con Dios es solo una lista de lo que necesitas, ¿qué tipo de relación es esa? Si un amigo solo te buscara cuando necesita algo, ¿sentirías que realmente valora tu amistad? Dios no quiere ser solo tu proveedor. Él quiere ser tu deleite, tu gozo, tu tesoro. Y cuando comienzas a verlo así, cuando tu corazón se enamora genuinamente de quién es Él, la adoración fluye naturalmente. Ya no es un deber, es un privilegio. Ya no es algo que debes hacer, es algo que no puedes evitar hacer porque tu corazón está desbordando de amor por Él. Y aquí está algo más. La adoración en oración te protege del orgullo espiritual. Cuando estás genuinamente adorando, cuando estás verdaderamente maravillada de su grandeza, no hay espacio para pensar que tú eres algo especial. No hay lugar para jactarte de tu fe o tu espiritualidad, porque en la luz de su gloria ves claramente lo que realmente eres. Una hija amada, sí, pero también una que depende completamente de su gracia. Una que no tiene nada que ofrecer excepto un corazón rendido. Una que sabe que todo lo bueno en ella es un reflejo de Él, no un logro propio. Recuerdo cuando el Señor me enseñó esto. Había estado orando fervientemente por algo durante semanas, presentando mis peticiones una y otra vez. Y una mañana, mientras comenzaba mi tiempo de oración de la misma manera, el Espíritu Santo me detuvo suavemente y sentí en mi espíritu: hoy no quiero que pidas nada, solo quiero que me adores. Al principio me desconcertó. Estaba tan acostumbrada a usar mi tiempo de oración para mis peticiones, pero obedecí. Y pasé todo ese tiempo simplemente adorándolo, cantándole, diciéndole cuánto lo amaba, recordando todas las veces que Él había sido fiel. Y al final de ese tiempo estaba transformada. No porque recibí una respuesta a mi petición, sino porque estuve en su presencia pura. Y aquí está lo sorprendente. En los días siguientes,
las cosas por las que había estado orando tan fervientemente comenzaron a resolverse. No porque yo hubiera orado más duro, sino porque la adoración había cambiado algo en el ámbito espiritual. La adoración había abierto puertas. La adoración había movido montañas, porque cuando adoramos, Dios habita en esa adoración. Su poder se manifiesta, su gloria desciende, y en esa atmósfera de gloria, lo imposible se vuelve posible. Entonces déjame retarte. La próxima vez que vengas a orar, antes de presentar tus peticiones, dedica tiempo a adorarlo. Puede ser 5 minutos, puede ser 30 minutos, puede ser más. No estás haciendo esto para manipular a Dios o para ganar su favor. Lo estás haciendo porque Él es digno, porque merece tu adoración independientemente de lo que Él haga o no haga por ti. Y mientras lo adoras, mientras te enfocas en quién es Él en lugar de en lo que necesitas de Él, verás que tu perspectiva cambia, verás que tu fe se fortalece, verás que tu amor por Él se profundiza. La adoración también te prepara para recibir de Él. Cuando has pasado tiempo adorándolo, cuando tu corazón está sintonizado con el suyo a través de la alabanza, entonces estás en mejor posición para escuchar su voz, para recibir su dirección, para entender sus respuestas. Porque la adoración limpia el lente a través del cual ves, quita el polvo de la preocupación, la ansiedad, el miedo, y te permite ver las cosas como Él las ve. Y no te pierdas esto. Cuando tu vida de oración está llena de adoración, cuando has aprendido a adorarlo no solo en tus momentos de oración programados, sino a lo largo del día, vives en una atmósfera diferente. Vives en una conciencia constante de su grandeza. Y esa conciencia te sostiene en los días difíciles. Esa conciencia te da paz en medio de las tormentas. Esa conciencia te recuerda constantemente que no estás sola, que no estás desamparada, que sirves al Dios Todopoderoso que es digno de toda alabanza. Esta noche, mientras piensas en tu vida de oración, pregúntate, ¿cuánto tiempo dedico simplemente a adorarlo? ¿Cuándo fue la última vez que vine ante Él sin pedir nada, solo para decirle cuán maravilloso es? Y si no puedes recordar, entonces esta es tu invitación, esta es tu oportunidad de entrar en una dimensión nueva de oración. Una dimensión donde la adoración se convierte en el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Donde tu primer impulso es magnificarlo, exaltarlo, alabarlo. Y desde ese lugar de adoración, todo fluye diferente. Tus peticiones fluyen con más fe. Tu intercesión fluye con más poder. Tu tiempo con Él se vuelve más dulce, más profundo, más transformador. Porque al final del día, la oración efectiva no es solo sobre obtener respuestas, es sobre conocerlo a Él. Y no hay mejor manera de conocerlo que adorándolo. En la adoración Él se revela. En la adoración su presencia se intensifica. En la adoración encuentras lo que tu alma realmente anhelaba todo el tiempo. No solo sus bendiciones, sino a Él mismo. Y cuando lo encuentras a Él en adoración, descubres que Él es más que suficiente, más que cualquier respuesta que esperabas, más que cualquier milagro que necesitabas. Él es todo. Y adorarlo se convierte no solo en una parte de tu oración, sino en el corazón mismo de tu comunión con Él. Ahora necesito hablarte de algo tan crucial, tan fundamental para la oración efectiva, que sin esto estaríamos completamente perdidas. Y es este: no podemos orar efectivamente en nuestra propia fuerza. No podemos. Por más que lo intentemos, por más sinceras que sean nuestras intenciones, hay un límite a lo que podemos hacer con nuestra capacidad humana. Pero, gracias a Dios, Él no nos dejó solas. Él nos dio un ayudador, el Espíritu Santo. Y cuando entendemos su papel en nuestra vida de oración, todo cambia, absolutamente todo. Escucha estas palabras poderosas de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Captas la profundidad de esto? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él intercede por nosotros. Él ora a través de nosotros. Y Él sabe perfectamente cómo orar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando nosotros no lo sabemos. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde quieres orar, pero no sabes qué decir? Donde el dolor es tan profundo que las palabras no vienen. Donde la confusión es tan grande que ni siquiera sabes qué pedir. En esos momentos, amada, el Espíritu Santo interviene. Él toma tu suspiro, tu lágrima, tu gemido silencioso y lo traduce en una oración perfecta ante el Padre. Él sabe lo que necesitas incluso cuando tú no lo sabes. Él ve lo que no puedes ver. Él entiende lo que no puedes articular. Y Él ora a través de ti con una precisión y un poder que va mucho más allá de tu capacidad humana. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esta no es falsa humildad, es simple realidad. Por mí misma, mis oraciones serían débiles, limitadas, egoístas, miopes. Pero cuando permito que el Espíritu Santo ore a través de mí, cuando me rindo a su dirección, cuando le doy espacio para que Él guíe mi intercesión, entonces mis oraciones se vuelven poderosas. No por mi capacidad, sino por la suya. No por mi sabiduría, sino por la suya. No por mi fuerza, sino por la suya. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo quiere ayudarte en tu vida de oración. Está esperando que lo invites. Está esperando que confíes en Él. Está esperando que dejes de depender solo de tu entendimiento y te apoyes en su sabiduría infinita. Cuando haces eso, cuando le dices, Espíritu Santo, ayúdame a orar, muéstrame cómo orar, ora a través de mí, algo sobrenatural comienza a suceder. Comenzarás a orar por cosas que ni siquiera sabías que necesitaban oración. Comenzarás a interceder con un fervor que no es tuyo. Comenzarás a sentir cargas que vienen de su corazón, no solo de tu mente. He experimentado esto tantas veces. Hay momentos cuando comienzo a orar y siento que el Espíritu Santo toma el control. Las palabras que salen de mi boca no son las que yo había planeado decir. La dirección de mi oración cambia y me encuentro intercediendo por cosas, por personas, por situaciones que ni siquiera habían cruzado mi mente conscientemente. Y después, a veces días o semanas después, descubro que, justo en ese momento cuando estaba orando, algo crucial estaba sucediendo en esa situación. El Espíritu Santo sabía, Él vio, y Él me usó como instrumento de oración en el momento exacto que se necesitaba. Esto no es algo que yo pueda fabricar o manipular, solo sucede cuando me rindo a Él. El Espíritu Santo también te enseña a orar. Jesús lo llamó el Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad, y parte de esa guía es en el área de la oración. Él te mostrará pasajes de la Escritura que son promesas específicas para tu situación. Él traerá a tu memoria versículos que puedes declarar en oración. Él te dará sabiduría sobre cómo orar persistentemente sin caer en la repetición vacía. Él te mostrará cuándo seguir presionando en oración y cuándo descansar en paz. Él es tu maestro personal en la escuela de la oración. Y aquí está algo más. El Espíritu Santo te da lenguaje para orar. Pablo habla sobre orar en el Espíritu, orar en lenguas. Este es un don precioso que muchos no entienden o han descartado, pero es una herramienta poderosa en la oración. Cuando oras en lenguas, estás permitiendo que el Espíritu Santo ore a través de ti sin las limitaciones de tu entendimiento natural. Estás orando misterios, orando cosas que tu mente no puede comprender, pero que tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, necesita expresar. No es algo extraño o raro, es simplemente otra manera en que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero incluso si no hablas en lenguas, el Espíritu Santo sigue siendo tu ayudador en oración. Él puede guiarte a orar en tu idioma natural
con una unción y una dirección que no tendrías por ti misma. Lo importante no es el lenguaje que uses. Lo importante es que estés rindiendo el control a Él, que estés diciendo, no mi voluntad en esta oración, sino la tuya. No mis palabras, sino las tuyas. No mi entendimiento, sino el tuyo. También quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo no solo te ayuda con qué orar, sino también con cómo orar. Él te da el tono correcto, la intensidad correcta, la persistencia correcta. A veces te impulsará a orar fervientemente, con lágrimas, con pasión. Otras veces te guiará a orar en quietud, en paz, en reposo. Hay temporadas cuando te despertará en medio de la noche para interceder. Hay temporadas cuando te llevará a ayunos de oración profunda. Y hay temporadas cuando simplemente te enseñará a descansar, sabiendo que Él está obrando mientras tú confías. Recuerdo una temporada cuando estaba enfrentando algo muy difícil y no sabía cómo orar sobre la situación. Cada vez que intentaba orar me sentía confundida, insegura. Entonces un día simplemente le dije al Espíritu Santo, no sé qué pedir, no sé qué es lo mejor, así que te doy mi voz. Usa mi tiempo de oración como tú veas necesario. Y mientras me quedaba en su presencia, permitiendo que Él dirigiera, comencé a sentir impresiones, palabras que vinieron a mi mente, pasajes de la Escritura que cobraron vida. Y esa oración guiada por el Espíritu trajo más claridad, más paz, más dirección que todas mis oraciones previas combinadas. El Espíritu Santo también te protege de orar incorrectamente. Hay veces cuando lo que pensamos que necesitamos no es realmente lo mejor. Hay veces cuando lo que queremos pedir podría incluso ser dañino. Pero cuando el Espíritu Santo está guiando tu oración, Él te redirige. Él te muestra una perspectiva diferente. Él alinea tus peticiones con la voluntad perfecta del Padre y te salva de orar por cosas que luego lamentarías si se cumplieran. Y aquí está lo hermoso. El Espíritu Santo nunca te forzará. Él es un caballero. Él espera tu invitación. Él espera que le abras la puerta de tu vida de oración. Y cuando lo haces, cuando dices, ven Espíritu Santo, enséñame a orar. Ayúdame a orar, ora a través de mí. Él responde. Él viene. Él se mueve. Y tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Entonces esta noche, mi invitación para ti es simple pero profunda. Deja de intentar orar en tu propia fuerza. Deja de pensar que tienes que tener todas las palabras perfectas. Deja de sentirte inadecuada porque no sabes cómo orar por ciertas situaciones. Simplemente invita al Espíritu Santo a ser tu socio en oración. Ríndete a su guía. Confía en su sabiduría y observa cómo Él transforma tu vida de oración de algo que se siente como una lucha a algo que fluye con poder y propósito. Porque cuando el Espíritu Santo está activo en tu oración, cuando Él está orando a través de ti, entonces estás orando con la mente de Cristo. Estás orando con el corazón del Padre. Estás orando oraciones que mueven el cielo y cambian la tierra. Y eso, amada, es la oración verdaderamente efectiva. No la que viene de tu capacidad, sino la que viene de su poder. No la que está limitada por tu entendimiento, sino la que está guiada por su omnisciencia. No la que depende de tu fuerza, sino la que se apoya en su fortaleza infinita. Y cuando aprendes a orar en el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, con el poder del Espíritu, entonces has descubierto el secreto de la oración que realmente funciona. La oración que cambia circunstancias. La oración que transforma vidas. La oración que trae el reino de Dios a tu realidad actual. Hemos caminado juntas a través de este viaje sobre la oración. Y ahora llegamos al lugar donde todo se une. Porque verás, la oración continua y efectiva no es solo algo que haces en ciertos momentos del día. Es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Es convertir tu vida entera en un altar de adoración y comunión con Dios. Es vivir de tal manera que cada momento, cada acción, cada palabra, cada pensamiento se convierte en una ofrenda a Él.
Es lo que Pablo describe en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseveren en la oración, vigilantes en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. Vivir en Minos, entonces, una postura constante de oración, no solo visitando el lugar de oración de vez en cuando, sino habitando ahí permanentemente. Tu corazón se convierte en un templo donde la oración nunca cesa. Tu vida se convierte en una canción de adoración que nunca se detiene. Tu existencia misma se convierte en un acto continuo de comunión con tu Padre Celestial. Esta es la meta, amada. Esta es la vida para la cual fuiste diseñada. Una vida donde no hay división entre lo sagrado y lo secular, porque todo se hace en su presencia y para su gloria. ¿Y sabes qué sucede cuando vives así? Cuando tu vida entera es oración. El cielo toca la tierra en tu vida de maneras extraordinarias. Las personas a tu alrededor pueden no entender por qué hay algo diferente en ti, pero lo sienten. Sienten la presencia de Dios que te rodea. Sienten la paz que no debería ser posible dadas tus circunstancias. Sienten el amor que fluye de ti, que no es humano en origen. Porque cuando vives en oración continua, llevas la atmósfera del cielo contigo donde quiera que vas. Esto no significa que serás perfecta. Oh, no. Seguirás enfrentando luchas, seguirás cometiendo errores, seguirás teniendo días difíciles. Pero incluso en medio de la imperfección, incluso en medio de los fallos, hay algo diferente. Hay una conexión con Él que no se rompe. Hay una conciencia de su presencia que no se apaga. Hay una línea de comunicación que permanece abierta sin importar lo que suceda. Y eso te sostiene. Eso te ancla. Eso te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se sacude. Vivir en oración continua también significa que aprendes a llevar cautivo todo pensamiento. Cuando un pensamiento de miedo intenta entrar, inmediatamente lo presentas a Dios en oración. Cuando una ola de ansiedad amenaza con abrumarte, instantáneamente clamas a Él. Cuando la tentación llama a tu puerta, tu primera respuesta es buscar su fortaleza en oración. Tu vida de oración se vuelve tan integrada en tu existencia que se convierte en tu respiración espiritual, automática, constante, vital. Y déjame decirte algo más. Cuando vives en oración continua, comienzas a ver respuestas que otros llaman coincidencias. Comienzas a experimentar provisión justo en el momento que la necesitas. Comienzas a recibir dirección clara en decisiones que parecían imposibles. Comienzas a ver puertas abrirse que parecían cerradas para siempre. No es magia, no es suerte. Es simplemente que has aprendido a vivir conectada a la fuente de todo poder, toda sabiduría, toda provisión, y cuando estás conectada así, lo sobrenatural se convierte en tu nueva normalidad. Pero todo esto requiere intencionalidad. No sucede por accidente. Tienes que ser deliberada sobre cultivar este estilo de vida de oración. Tienes que proteger tu tiempo con él. Tienes que decir no a cosas buenas para decir sí a lo mejor. Tienes que crear ritmos en tu vida que te mantengan centrada en él. Puede ser comenzar cada mañana en su presencia antes de revisar tu teléfono o hacer cualquier otra cosa. Puede ser pausar intencionalmente a lo largo del día para reconocer su presencia. Puede ser terminar cada día procesando todo con él antes de dormir. Encuentra lo que funciona para ti, pero hazlo. Sé intencional. Porque una vida de oración efectiva no sucede por casualidad. Es el resultado de decisiones deliberadas y consistentes. Y en esta vida de oración continua, nunca olvides de dónde viene tu poder. No viene de ti, nunca ha venido de ti, viene de Él. Yo he repetido esto a lo largo de este mensaje porque es crucial que lo entiendas. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. El momento en que comienzas a pensar que tu oración es poderosa por tu esfuerzo, por tu disciplina, por tu espiritualidad, has perdido el punto completamente. El poder está en Él. La efectividad viene de Él. La respuesta es de Él. Tú eres simplemente el canal, el vaso.
el instrumento. Y qué privilegio es ser usado por Él. No toques la gloria. Esto es algo que he aprendido de la manera difícil. Es tan fácil, cuando ves respuestas a tus oraciones, cuando ves milagros suceder, comenzar a tomar algo del crédito para ti misma. Comenzar a pensar, mira cuán espiritual soy. Mira cuánto poder tengo en oración. Pero el momento en que haces eso, el momento en que tocas su gloria, algo se rompe. Porque la gloria es solo de Él, solo suya. Y Él no la comparte con nadie. Entonces mantente humilde, mantente rendida, mantente quebrantada, y dale a Él toda la gloria, PSN Prime, Genaipro, Tunto, Maxia, todo el honor, toda la alabanza por cada respuesta, cada milagro, cada avance que veas. Mientras terminamos esta noche, quiero orar contigo. Pero antes de hacerlo, quiero que hagas algo. Quiero que tomes una decisión ahora mismo. Una decisión de vivir en oración continua. Una decisión de hacer de tu vida entera una oración. No porque tienes que hacerlo. No por deber religioso. Sino porque tu corazón anhela más de Él. Porque has probado de su presencia y nada más satisface. Porque has visto el poder de la oración efectiva y quieres vivir en esa dimensión permanentemente. Así que inclina tu corazón ante Él ahora mismo, donde quiera que estés, y recibe esta bendición, que el Señor te cubra con su presencia constante, que nunca te sientas sola porque Él siempre está contigo, que tu vida se convierta en una canción de oración incesante, donde cada respiración es adoración y cada momento es comunión. Que el Espíritu Santo te enseñe a orar con poder, a interceder con autoridad, a adorar con abandono. Que veas respuestas que te dejen asombrada de su fidelidad. Que experimentes milagros que solo Él puede hacer. Que tu hogar se convierta en un lugar de oración, donde su presencia habita y su paz reina. Que tus hijos, tu familia vean en ti una mujer que conoce a Dios, que camina con Dios, que vive en comunión constante con Dios, que nunca te canses de orar, que nunca te rindas en intercesión, que nunca dejes de adorarlo, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es digno, y Él te ama con un amor eterno que nunca fallará. Que esta enseñanza no sea solo información que escuchaste, sino transformación que viviste. Que tu vida de oración nunca vuelva a ser la misma después de esta noche. Que hayas entrado en una nueva dimensión de intimidad con Él, una nueva profundidad de comunión, un nuevo nivel de efectividad en oración. Y recuerda siempre, el Espíritu Santo está aquí ahora, en este momento, listo para ayudarte, listo para guiarte, listo para orar a través de ti. Todo lo que tienes que hacer es rendirte. Todo lo que tienes que hacer es decir, sí, Señor, aquí estoy, úsame. Ahora, ve y vive esta vida de oración continua. Ve y experimenta el poder de la oración efectiva. Ve y sé ese canal a través del cual el reino de Dios fluye a tu familia, tu comunidad, tu mundo. Porque tú has sido llamada para esto. Has sido creada para esto. Has sido ungida para esto. Y Él está contigo cada paso del camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido la presencia del Espíritu Santo mientras hemos caminado juntas por estas verdades, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está luchando en su vida de oración, alguien que anhela más intimidad con Dios, comparte este mensaje, porque no es para ti sola. Es para cada mujer que está hambrienta de más de Dios. Es para cada corazón que clama por una conexión más profunda con su Padre Celestial. Que Dios te bendiga, preciosa hija suya. Que te guarde en su amor, que te llene de su espíritu y que te use poderosamente en oración para traer su reino a esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén.